La historia oficial es una mentira diseñada para ocultar que uno de los hombres más brillantes que jamás haya pisado la Tierra fue sistemáticamente borrado de la memoria colectiva por quienes temían el alcance de su intelecto. No estamos hablando de un científico más, estamos hablando de Humberto Fernández Morán, el hombre que cambió la física y la medicina mundial, pero cuya verdadera trascendencia fue enterrada bajo una capa de olvido deliberado. Mientras los libros de texto ensalzan figuras extranjeras, aquí te voy a revelar lo que los archivos académicos intentaron sellar. Morán no solo inventó el bisturí de diamante, sino que poseía una visión tecnológica que, de no haber sido saboteada, habría colocado a Latinoamérica en la vanguardia absoluta del desarrollo humano hace décadas. Te preguntarás por qué nadie te contó esto en la escuela, por qué su nombre desapareció de las conferencias internacionales y cómo fue posible que, teniendo el respaldo de la NASA y de las instituciones más poderosas de Estados Unidos, terminara en un ostracismo absoluto que huele a traición política pura. La respuesta es mucho más oscura de lo que imaginas, porque involucra el miedo de las potencias a una mente que entendía el tejido mismo de la materia mejor que nadie. Morán no era solo un genio, era un peligro para el orden establecido porque su tecnología permitía una precisión quirúrgica que dejaba obsoletos a los métodos tradicionales de las grandes corporaciones médicas de la época, las mismas que movían los hilos del poder. Lo que ocurrió tras su invención del bisturí de diamante es el primer microcierre de esta tragedia. A pesar de haber creado la herramienta más revolucionaria para la neurocirugía, fue despojado de sus patentes mediante una maniobra legal que hoy, con perspectiva, calificaríamos como un robo institucionalizado de propiedad intelectual, bajo amenazas directas a su integridad familiar. Pero escucha bien, porque esto es apenas el comienzo de la caída. El verdadero secreto que guardan los expedientes clasificados de aquella época no es solo su capacidad científica, sino su insistencia en aplicar la criotecnología para la preservación de tejidos vivos, un campo donde él estaba años luz por delante de lo que hoy conocemos como medicina avanzada. Imagina un hombre que en los años 50 ya discutía la posibilidad de manipular átomos individuales, un concepto que no entraría en la literatura científica seria hasta mucho después, y que fue ridiculizado por sus pares precisamente porque no podían entender su magnitud. La escasez de información sobre sus últimos años de trabajo es tan absoluta que raya en lo sospechoso. Desapareció de la escena pública en Estados Unidos casi de la noche a la mañana después de que intentara fundar un centro de investigación independiente que no respondiera a las agendas militares de aquel entonces. Ese intento de autonomía le costó su carrera internacional porque nadie en el mundo académico se atrevía a financiar a un hombre que desafiaba el monopolio de las grandes empresas biotecnológicas. El punto de quiebre ocurre cuando Morán, con una autoridad técnica irrefutable, comienza a advertir sobre las implicaciones éticas y los peligros latentes de una biotecnología desregulada que estaba empezando a ser controlada por los mismos sectores que hoy nos venden la agenda de la transhumanización. La censura sobre sus conferencias y la misteriosa desaparición de sus diarios de laboratorio en Estocolmo no son casualidad, son parte de una estrategia de limpieza para evitar que las generaciones futuras entiendan que existió una alternativa científica soberana. Te preguntarás entonces qué fue lo que descubrió en sus últimos meses de vida que obligó a las agencias a vigilarlo hasta el día de su muerte, una revelación que todavía hoy se considera un tema tabú en las altas esferas de la ciencia médica. Lo que los documentos oficiales omiten es que su último gran proyecto no trataba sobre bisturíes, sino sobre la manipulación de la energía celular, una vía de investigación que, si se hubiera completado, habría democratizado el acceso a curas imposibles y destruido el modelo de negocio farmacéutico basado en el tratamiento de síntomas crónicos. Fue en ese momento cuando la presión se volvió insostenible, cuando las ofertas millonarias se convirtieron en amenazas directas, y el boicot se transformó en un bloqueo total a su acceso a cualquier equipo de laboratorio de alto nivel. Si crees que esto es una teoría de conspiración, investiga cuántos de sus colaboradores cercanos terminaron en cargos públicos irrelevantes o abandonaron la ciencia para siempre tras la caída de Morán, una purga ejecutada con una precisión quirúrgica propia de su famoso bisturí. La realidad es que el legado de Fernández Morán no fue olvidado por accidente. Fue una ejecución profesional diseñada para que su nombre fuera solo una nota al pie de página, una advertencia viviente para cualquier científico que se atreviera a poner el bienestar humano por encima del lucro corporativo. La urgencia de conocer esta historia radica en que, hoy más que nunca, estamos repitiendo los mismos patrones de censura intelectual que terminaron con él. Su vida fue un tablero de ajedrez donde el genio perdió contra el poder, y tú eres el testigo final de una verdad que ya no pueden ocultar más.